días. Muchas gracias por su puntualidad de asistencia a la 19ª sesión extraordinaria. Para dar inicio solicito al ciudadano Juan Manuel Cano Barbosa, secretario general de este ayuntamiento, a hacer el pase de lista de asistencia. Ciudadano Don Israel Mendoza Rodríguez. Presente. Ciudadano Rigoberto Soto. Presente. Ciudadana Nereida Acevedo Bravo. Presente. Ciudadano Giancarlo Medina Ramírez. Presente. Ciudadano David Rodríguez González. Presente. Ciudadana Belia María Gómez García. Presente. Ciudadana Geraldina Ambriz Arechiga. Presente. Ciudadano Luis Arias Madrigal. Presente. Ciudadana Irma Lara Villaseñor. Presente. Ciudadano Alfredo Naranjo Ochoa. Presente. Ciudadano Humberto Vargas Díaz. Presente. En los términos del artículo 32 de la Ley y del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me permito informar a usted, señor presidente, que hay quórum, contando con la presencia de 10 regidores y el síndico municipal, lo anterior con objeto de que se declare instalada la presente sesión. Muchas gracias. Una vez confirmado que existe quórum legal, se declare abierta esta sesión con carácter de extraordinaria correspondiente al día 15 de junio del 2020 y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone el siguiente orden del día, por lo que instruyo al secretario general proceda a dar lectura. Punto número 1, bienvenida por el presidente municipal. Punto número 2, lista de presentes, verificación del quórum legal e instalación de la sesión. Punto número 3, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 4, propuesta y en su caso aprobación para que este órgano colegiado emita su voto como parte del constituyente permanente de Jalisco referente a lo notificado por el decreto 27917 diagonal LX 2 diagonal 20, en donde se aprobó reformar los artículos 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 73, 74, 75 y 76 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia electoral. Punto número 5, acuerdos. Punto número 6, clausura de la sesión. Está en consideración de este honorable ayuntamiento el orden del día propuesto, por lo que en votación económica les consulto si lo aprueban. ¿Sí saben lo que están aprobando? Estamos ahorita en orden del día. Sí, estamos en- Ok. Apenas. Perfecto. El orden del Aprobado por 11 votos el orden del día. Sí, en el cuarto punto, el orden del día que se refiere a la propuesta y en su caso aprobación para que este órgano colegiado emita su voto como parte del constituyente permanente de Jalisco, se refiere a lo notificado por el decreto 27917 diagonal LX 2 diagonal 20, en donde se aprobó reformar los artículos 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 73, 74, 75 y 76 de la Constitución Pública del Estado en materia electoral. ¿Tú le continúas, Juan? Ahí. En el uso de la voz, el ciudadano Dan Israel Mendoza Rodríguez, en su calidad de presidente municipal, hace del conocimiento del Pleno de este honorable ayuntamiento que el secretario general del Honorable Congreso de Jalisco, Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, para efectos de que este órgano colegiado emita su voto como parte del constituyente permanente de Jalisco, notificó que por el decreto 27917 diagonal LX2 diagonal 20 se aprobó reformar los artículos 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 73, 74, 75 y 76 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia electoral, mismo que contiene adecuaciones a la forma constitucional estatal en los siguientes términos. Número 2791, 7 diagonal LX2, diagonal 20, el Congreso del Estado decreta. Se reforma el artículo 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 73, 74, 75 y 76 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia electoral. Artículo único. Se reforman los artículos 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 37, 73. Artículo 6. Corresponde exclusivamente a la ciudadanía mexicana participar en la vida política del Estado en la forma y términos en que se señalen las leyes. 1. Son jaliscienses. Inciso A. Los hombres y mujeres nacidos en el territorio del Estado y, inciso B, las personas mexicanas por nacimiento o naturalización avecindados en el Estado y que no manifiesten su deseo de conservar su residencia anterior en la forma que establezca la ley. La vecindad no se pierde por ausencia debida al desempeño de cargos públicos de elección popular o en defensa de la patria y de sus instituciones. 2. Son prerrogativas de la ciudadanía jalisciense poder ser votada en condiciones de paridad de género para todos los cargos de elección popular, siempre que reúna los requisitos que determinan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y sus respectivas leyes reglamentarias, y no estar comprendido en ninguna de las causas de elegibilidad establecidas por las mismas, así como solicitar su registro como candidata o candidato independiente, por lo cual se requiere el apoyo de cuando menos el 1% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la demarcación territorial correspondiente en las condiciones y términos que determine la ley. Punto número 3. Son obligaciones de la ciudadanía las contenidas en los artículos 31 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 11. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación de la ciudadanía que se ejerce para elegir cargos de elección popular. También es derecho de la ciudadanía y obligación para todos los partidos políticos la igualdad de oportunidades y paridad vertical y horizontal entre hombres y mujeres en candidaturas a diputaciones locales, tanto propietarios como suplentes, en candidaturas a presidentes municipales, integración de las planillas a municipios, así como para las autoridades electorales en la integración de los consejos distritales y municipales. La organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de los mecanismos de participación ciudadana estará a cargo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Los ayuntamientos emitirán los reglamentos y disposiciones administrativas que les permitan asegurar la participación ciudadana y popular, teniendo como bases mínimas las establecidas en la ley estatal relativa en la materia. Apartado A y B, artículo 12, de la 1 a la tercera, a la cuarta. 5. La consejería o el consejero presidente de los consejos electorales durarán en su cargo 7 años y no podrán ser reelectos. Se renovarán de materia escalonada. Uno y otros serán designados por el Instituto Nacional Electoral conforme a lo dispuesto en la fracción cuarta, inciso C, ordinal 2 del artículo 116 de la Constitución Federal, cumpliendo los requisitos establecidos en el citado precepto y en la Ley General en materia. 18ª sesión extraordinaria de Ayuntamiento, acta 45. De darse la falta absoluta de la consejería o el consejero presidente o de cualquier de los consejos electorales, se estará a lo dispuesto en la norma citada en el primer párrafo de esta fracción y la Ley General en la materia. La consejera o consejero presidente y los consejeros electorales percibirán una remuneración acorde a sus funciones que será establecida previamente en el presupuesto de egresos del Estado conforme a los principios, bases y lineamientos que prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Constitución, las leyes y demás disposiciones reglamentarias que de ellas emanen, la cual en ningún supuesto podrá ser igual ni superior a la de los magistrados del Poder Judicial del Estado, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos no remunerados en que actúen en representación del Instituto o que desempeñen actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o beneficencia. No podrán ser designados como consejera o consejero presidente ni como consejera o consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco quienes hayan ocupado cargos públicos de elección popular o dirigencia de algún partido político de conformidad con lo establecido en la Ley General.
la consejería o el consejero presidente de los consejeros electorales o el secretario ejecutivo del Consejo General no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubiera participado y ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista durante los años siguientes a la fecha de conclusión de su cargo. 7. La secretaria ejecutiva o secretario ejecutivo será nombrado por mayoría de votos de las consejeras y los consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco a propuesta de su presidente o presidente. Deberán reunir los requisitos que señale la ley. 8. El Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley aplicable, ejercerá funciones de las siguientes materias. Inciso K. Coadyuvará en la generación de información y estadística para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y capacitación al personal del Instituto, organismos públicos locales para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como en igualdad sustantiva. M. Las demás que determinen las leyes aplicables. N. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral por la Constitución Federal. 22. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco deberá, en su caso, solicitar la colaboración del Instituto Nacional Electoral a fin de superar el secreto bancario, fiduciario y fiscal de los actos de fiscalización que realicen las finanzas de los partidos políticos, agrupaciones políticas locales, aspirantes, precandidatos y candidatos en términos de lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Federal y lo que determinen las leyes. 13. El Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco accederá para sus propios fines a los tiempos en radio y televisión en términos de lo dispuesto por la Constitución Federal y la Ley General en materia. Artículo 13. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, construir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso al ejercicio del poder público. Buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan. Garantizarán a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia política. Determinarán y harán públicos los criterios para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores y municipios. Conforme a lo que determinen la Constitución Federal, la Ley General, en la materia de esta Constitución, la legislación estatal determinará lo relativo a la creación, registro y pérdida del mismo, de los partidos políticos locales, así como los derechos, financiamiento, prerrogativas y obligaciones en los que el ámbito estatal tendrá los partidos políticos nacionales, locales, atendiendo a las siguientes bases. La ley establecerá las condiciones y mecanismos para que los partidos políticos estatales y nacionales tengan acceso al financiamiento público local destinado al cumplimiento de sus fines. El financiamiento público estatal para los partidos políticos nacionales estatales que mantengan su registro después de cada elección compondrán a las administraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto del año de las elecciones, así como las actividades específicas de conformidad en las siguientes bases. Los partidos políticos estatales que mantengan su registro, así como nacionales que mantengan su acreditación en el Estado, después de cada elección, tendrán derecho a recibir financiamiento, atención, público estatal. Es decir, financiar los gastos de las actividades ordinarias por los años, incluso que no haya elecciones. ¿Les vamos a otorgar dinero? No, por lo que en los años que no se celebren elecciones se fijará anualmente, Señor multiplicando secretario, le pido el que padrón que electoral. se dedique a leer el acta, por favor. Muy bien, señor y aparte, presidente. o sea, a leerla
completa, no te brinques las palabras, y la discusión será después. Mire, Sí, y es- la La discusión discusión será de los después. regidores. Por favor, Por favor. dedíquese a leer el acta. Quien quiera, es de mi quien quiera escribir, conocimiento, regidora, quien sí, quiera escribir, permítame. escribe. Es de mi conocimiento que yo aquí no tengo ni voz ni voto. Solamente estoy haciendo pero voy a repetir el párrafo tal y como es, ya es Así es. consideración de ustedes. Tal como es, y leerlo todo y después lo discutimos, porque así Los hemos hecho partidos siempre. políticos estatales que mantengan su registro, así como los nacionales que mantengan su acreditación en el Estado después de cada elección, tendrán derecho a recibir financiamiento público estatal para financiar los gastos de las actividades ordinarias, por lo que en los años que no se celebren elecciones en el Estado, se fijará anualmente multiplicando el padrón electoral local por el 20% del valor diario de la unidad de medida y actualización. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieron obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. En años electorales, el financiamiento para actividades ordinarias se fijará anualmente, multiplicando el número total de los votos válidos obtenidos en la elección a diputados por el 65% del valor ordinario de la unidad de medida y actualización. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente se distribuirá entre los partidos políticos de forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Inciso B. El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan gobernador, diputados locales y ayuntamientos equivaldrá al 50% del financiamiento público que corresponda a cada partido político y por actividades ordinarias en ese mismo año. Cuando solo se elijan diputados locales y ayuntamientos, equivaldrá al 30% del financiamiento por actividades ordinarias. Este financiamiento se otorgará independientemente del que corresponda conforme al inciso anterior. Y, inciso C, el financiamiento público por actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales, equivaldrá al 3% del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente se distribuirá entre los partidos políticos de forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados locales inmediata anterior. Este financiamiento se otorgará independientemente del que corresponda conforme a los dos incisos anteriores. Los partidos políticos que hubieran obtenido su registro o acreditación con fecha posterior a la última elección o aquellos que habiendo conservado su registro o acreditación legal no cuenten con representación en el Congreso del Estado tendrán derecho a financiamiento, otorgándole a cada partido el 2% del monto que por actividades ordinarias permanentes a que se refiere este artículo, así como en el año de la elección de que se trate, el financiamiento para el gasto de campaña, un monto equivalente al 50% del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le hayan correspondido. Dichas cantidades serán entregadas en la parte proporcional que corresponda a la anualidad a partir de la fecha en que se surte efectos el registro o acreditación y tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año. Asimismo, participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés público, solo en la parte que se distribuya de forma igualitaria. Tratándose de propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos o candidatos independientes en medios distintos a radio y televisión, que calumnie a las personas, partidos e instituciones serán sancionadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
en los términos que establezca la ley. Los plazos señalados en el párrafo anterior podrán reducirse hasta en 30 días en los casos de riesgo a la salud pública o a la seguridad de la población con motivo de desastres naturales mediante la aprobación de 2/3 partes de los diputados integrantes del Congreso del Estado, en términos de lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las precampañas no podrán durar más de 2/3 partes de las respectivas campañas electorales. Artículo 18. El Congreso se compondrá de 20 diputadas y diputados electos por el principio de mayoría relativa y 18 electos según el principio de representación proporcional. Todas las diputadas y diputados tendrán los mismos derechos y obligaciones y podrán organizarse en grupos parlamentarios. Artículo 19. La demarcación territorial de los 20 distritos electorales uninominales para elegir a diputadas y diputados por el principio de votación de mayoría relativa será la que resulte de dividir la población total del Estado entre el número de los distritos mencionados, y para su distribución se tomará en cuenta el último censo general de población. Para la elección de las diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, se constituirá el territorio del Estado en una sola circunscripción o en varias circunscripciones plurinominales. Artículo 20. La ley que establezca el procedimiento aplicable para la elección de las diputadas y diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación deberá contener por lo menos las siguientes bases. Un partido político, para obtener el registro de sus listas de candidatos a diputaciones de representación proporcional, deberá acreditar que participa con candidaturas a diputaciones por mayoría relativa, por lo menos en 2/3 partes del total de distritos estatales uninominales. Tercero, a los partidos políticos que cumplan con lo señalado en la fracción primera y el segundo párrafo de la fracción segunda anteriores, independientemente y adicionalmente de las constancias de mayoría que hubieren obtenido sus candidatas y candidatos, les podrán ser asignados diputaciones por el principio de representación proporcional de acuerdo con la votación obtenida. Para tal efecto, de la votación válida emitida, se restarán los votos de candidatas y candidatos independientes y los de aquellos partidos que no hubieran alcanzado el 3.5% de la votación total emitida. En la asignación seguirá el orden que tuviesen las candidaturas en la lista correspondiente, siempre respetando el principio de paridad. La ley desarrollará los procedimientos y fórmulas para estos efectos. Cuarto, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputaciones por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el 8%. De igual forma, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiera recibido menos 8 puntos porcentuales. Ningún partido político podrá acceder a más de 23 diputaciones por ambos principios. 6. Los partidos políticos podrán postular simultáneamente a candidaturas a diputaciones por ambos principios, siempre y cuando el partido político que los postule no exceda el límite de 25% de candidaturas simultáneas con relación al total de las diputaciones de mayoría que deben integrar el Congreso del Estado. 7. Las candidatas y candidatos independientes no tendrán derecho a participar en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. Artículo 21. Para ser diputada o diputado se requiere tener ciudadanía mexicana por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos. Tercero, ser persona nacida en el Estado o avecindada cuando menos los 2 años anteriores al día de la elección.
Cuarto, no ser magistrado o magistrado del Tribunal Electoral del Estado ni consejero del consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, salvo que se separe definitivamente de sus funciones cuando menos 2 años antes del día de la elección. Y 5, no tener sentencia condenatoria que haya causado Estado por el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, así como no ser deudor alimentario declarado judicialmente moroso o, en caso de serlo, demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos alimenticios. Y, sexto, no ser servidora o servidor público federal, estatal o municipal, salvo que se separe temporal o definitivamente de sus funciones cuando menos 90 días antes del día de la elección. Artículo 22. Las diputadas y diputados podrán ser electos hasta por 4 periodos consecutivos. La postulación para ser reelecto solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiese postulado originalmente, salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. En el caso de una diputada o diputado que sea electo como independiente, podrá postularse para la reelección solamente con su misma calidad y no podrá ser postulado por un partido político, a menos que se demuestre su militancia a ese partido político antes de la mitad de su mandato. La ley establecerá las normas aplicables. Artículo 23. Las diputadas y diputados son inviolables por la manifestación de sus ideas en el ejercicio de sus funciones y nunca podrán ser reconvenidos por ellas. Para ser, artículo 37, para ser gobernadora o gobernador del Estado se requiere no tener sentencia condenatoria que haya causado Estado por delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, así como no ser deudor alimentario declarado judicialmente moroso o, en caso de serlo, demostrar que haya pagado en su totalidad los adeudos alimenticios. 5. No ser magistrado o magistrado del Tribunal Electoral del Estado, ni consejero o consejero y de Participación Ciudadana del Estado, salvo que se separe definitivamente de sus funciones cuando menos 2 años antes del día de la elección. Y sexto, no ser servidora o servidor público federal, estatal o municipal, salvo que se separe temporal o definitivamente de sus funciones, cuando menos 90 días antes del día de la elección. Artículo 73. Los ayuntamientos se integrarán por una presidencia municipal, regidurías y sindicatura electos popularmente, según los principios de mayoría relativa y representación proporcional en el número, las bases y los términos que señale la ley de la materia. Las regidurías electas por cualquiera de dichos principios tendrán los mismos derechos y obligaciones. Es obligación de los partidos políticos, candidatas y candidatos independientes que en las listas de las candidaturas a la presidencia, regidurías y sindicaturas municipales sea respetado el principio de paridad de género, en lo que las fórmulas de candidatos se alternarán por género y cada candidato propietario, presidenta o presidente, regidora o regidor o síndica o síndico tengan un suplente del mismo género. Es obligación que por lo menos una candidata o candidato de los registrados en las planillas para municipios tenga entre 18 y 35 años de edad. Para garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, la ley determinará lo conducente a efecto de que en las planillas a candidaturas a municipios participe la ciudadanía integrante de estas poblaciones. Tercero, las personas electas para ocupar presidencia, regidurías y sindicatura durarán en su cargo 3 años. Iniciarán el ejercicio de sus funciones a partir del 1 de octubre del año de la elección y se renovarán en su totalidad al final de cada periodo. Los ayuntamientos conocerán de las solicitudes de licencias que soliciten sus integrantes y decidirán lo procedente. Cuarto, las personas electas para ocupar la presidencia, regidurías y sindicatura de los ayuntamientos electos popularmente por elección directa en los términos de las leyes respectivas podrán ser postulados por única vez,
al mismo cargo para el periodo inmediato siguiente. La postulación para ser reelecto solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición de los que hubiere postulado originalmente, salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. La ley electoral establecerá las normas aplicables en los casos de municipios que sean electos como independientes. Podrán postularse para la reelección solamente con su misma calidad y no podrán ser postulados por un partido político a menos que demuestren su militancia a ese partido político antes de la mitad de su mandato. Tratándose de la presidenta o el presidente municipal, síndica o síndico que pretendan ser postulados para un segundo periodo, deberán separarse del cargo al menos 90 días de anticipación al día de la jornada electoral. Quinta derogada. Artículo 74. Para ser presidente o presidenta municipal, regidora o regidor, síndica o síndico se requiere: 1. Tener ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos. 2. Ser persona nacida en el municipio o área metropolitana correspondiente o avecindada de los mismos cuando menos los 2 años anteriores al día de la elección. 3. No tener sentencia condenatoria que haya causado Estado por delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, así como no ser deudor alimentario declarado judicialmente moroso o, en caso de serlo, demostrar que haya pagado en su totalidad los adeudos alimenticios. 4. No ser magistrada o magistrado del Tribunal Electoral del Estado, ni consejera o consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, salvo que se separe definitivamente de sus funciones, cuando menos 2 años antes del día de la elección. Y, 5. No ser servidor o servidor público federal, estatal o municipal, salvo que se separe temporalmente o definitivamente de sus funciones, cuando menos 90 días antes del día de la elección, si se trata de funcionaria o funcionario encargado de la Hacienda Municipal, es necesario que haya presentado sus cuentas públicas. Artículo 75. Solo tendrán derecho a participar en el procedimiento de asignación de regidoras o regidores de representación proporcional los partidos políticos, coaliciones o planillas de candidatos independientes que no hubieran obtenido la mayoría y obtengan cuando menos el 3.5% de la votación total emitida. La ley establecerá los procedimientos y requisitos para realizar la asignación a que se refiere este artículo. Artículo 76. Cuando la desintegración de un ayuntamiento ocurra durante el primer año de ejercicio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en un término que no excederá de 2 meses, convocará a elecciones extraordinarias para elegir presidencia, regidurías y sindicaturas que habrán de concluir el periodo, y el Congreso del Estado elegirá un consejo municipal que estará en funciones en tanto ocupen el cargo de quienes sean electos popularmente. De igual forma, se procederá en caso de nulidad de elecciones. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Segundo, el Congreso del Estado deberá armonizar a más tardar el día 30 de junio de 2020 las disposiciones del Código Electoral del Estado de Jalisco aplicables a la presente reforma constitucional. Tercero, por única ocasión y por una cuestión extraordinaria, con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19, el siguiente proceso electoral, en el que se elegirán diputados locales y municipios, cuya jornada electoral será el primer domingo del 2021, primer domingo de junio del 2021, iniciará en la primera semana del mes de enero de este año. Asimismo, las campañas electorales para diputados locales y municipios tendrán una duración máxima de 30 días. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco deberá aprobar el calendario integral del proceso electoral cuando menos 30 días antes
del inicio del proceso electoral en lo relativo a las fechas para el proceso previstas por los artículos 156, 157, 183, 184, 213, 214, 229, 232 y 240, y demás aplicables al Código Electoral del Estado de Jalisco, y en cuanto a lo siguiente: fecha de expedición de la convocatoria para consejeros distritales y municipales electorales. 2. Fecha de instalación e inicio de funciones de los consejos distritales y municipales electorales. 3. Fecha para el registro de métodos de selección de candidatos de los partidos políticos. 4. Fecha para el registro de convenios de coalición de los partidos políticos. 5. Fecha para registro de plataforma de los partidos políticos. 6. Fecha de inicio de los procesos internos para selección de candidatos de los partidos políticos. 7. Plazos para el registro interno de precandidatos en los partidos políticos. 8. Fecha de inicio de las precampañas. 9. Plazos para la presentación de las solicitudes de registro de candidatos. 10. Fecha de inicio de las campañas. 11. Fecha de emisión de la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes. 12. Fecha de presentación de la manifestación de la intención de los ciudadanos que pretendan postularse como candidatos independientes. 13. Fecha para el inicio del acopio de firmas de apoyo ciudadano de candidatos independientes. Asimismo, deberá emitir la convocatoria respectiva del proceso electoral local ordinario 2021. Para tales efectos, se faculta al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para ajustar los plazos y términos del proceso electoral local ordinario 2021 en relación con los previstos en el Código Electoral del Estado de Jalisco. Como se desprende de las iniciativas objeto del propio dictamen, identificadas con los números de Infologec 1441, 1675, 2165, 2616, 3838, 4071, 4076, del diario de los debates y demás antecedentes remitidos por el Poder Legislativo Local de este honorable ayuntamiento, documentos los cuales fueron distribuidos entre sus integrantes con la oportunidad debida. Dicha minuta de decreto es el resultado de las iniciativas presentadas por las distintas fuerzas políticas representadas en esta asamblea, con la particular participación de una de ellas de diversas organizaciones de la sociedad civil que en materia político-electoral se generaron para modificar la Constitución Política del Estado en apartados de los que se puede destacar lo siguiente: paridad de género horizontal y vertical, violencia política de género y reducción de duración de las campañas, aprobado por el Congreso por mayoría calificada. De lo expuesto, entre los fundamentos de derechos y los argumentos de hechos señalados en el referido dictamen, se debe resaltar que la reforma constitucional de mérito tiene por objeto armonizar en nuestra Carta Constitucional la paridad de género horizontal y vertical para las mujeres, ya que conforme a las reformas en materia de 2017 y 2019, si bien hubo avances, también es necesario dichas adecuaciones con el marco constitucional federal. Por otra parte, la integración de algunas figuras y el fortalecimiento de otras en el tópico de la violencia política de género es otra de las grandes aportaciones de esta reforma para eliminar los obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. En lo que se refiere a la disminución del periodo de las campañas, trae consigo tiempos más cortos para ello, así como reducción de contacto entre las personas en caso de emergencia, aprobado por el Congreso por mayoría calificada. Por ello, a través de esta minuta de decreto que nos ocupa, el Congreso del Estado puso a consideración de este honorable ayuntamiento, como parte del poder reformador de la Constitución Política de Jalisco, la reforma a los artículos 6, 11, 12, 13, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 37, 73, 74, 75 y 76 de dicha norma constitucional que fue expuesto, tiende a desarrollar aspectos importantes para la vida política de Jalisco, como lo es la paridad de género horizontal y vertical, la violencia política de género y la reducción de duración de las campañas, aprobado por el Congreso por mayoría calificada. De lo anterior, se debe recalcar a este órgano colegiado que a partir de que sea publicada la reforma que nos ocupa, conforme a las disposiciones transitorias, el Congreso del Estado deberá armonizar a más tardar el 30 de junio del 2020 las disposiciones del Código Electoral del Estado de Jalisco aplicables a la presente reforma constitucional. Asimismo, por única ocasión y por una cuestión extraordinaria, se determinan reglas claras para el siguiente proceso electoral en el que se elegirán diputados locales y municipales, municipios cuya jornada electoral será el primer domingo de junio del 2021 con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19. Integrantes de este honorable ayuntamiento, conforme a los planteamientos referidos con antelación, se estima necesaria la reforma a la Constitución local que nos atañe, a fin de que se alcancen los objetivos ahí planteados derivados del dictamen que nos ocupa, documento de acceso público en el que se plasma el fin teológico de la misma y que con las aportaciones que se realizaron en el seno del Congreso del Estado, en voz de todas las fracciones parlamentarias, de nueva cuenta Jalisco refrendará su liderazgo en el seno nacional y continuará siendo un referente histórico por la lucha de los derechos de las mujeres y de medidas concretas a aplicarse en casos extraordinarios en duración de los procesos electorales. En este orden de ideas, y una vez expuesto lo anterior, me permito ceder el uso de la voz a las regidoras y regidores que quieran hacer uso de la voz. Compañeros, ¿ya escucharon el planteamiento de la reforma a la Constitución Política Electoral del Estado de Jalisco? Fue aprobada por la mayoría de las fuerzas políticas que están en el Congreso del Estado, a excepción de una sola fuerza que votó en contra. Todas las demás estuvieron a favor y nos dan esta reforma para que los municipios tengamos a bien manifestar nuestro posicionamiento, sea a favor o sea en contra. ¿Sí? No podemos, nosotros no somos quien para hacerle modificaciones, nada más tenemos que manifestar nuestro posicionamiento. Entonces, ¿puedo yo, con el permiso de los regidores, sé que no soy regidor, no tengo voz ni voto, nada más hacer una... Señor secretario, déjeme, yo tengo un compromiso, tengo que retirar, así es que vamos a enfocarnos. Entonces a la no puedo opinar. Permítame por un momento, ¿sí? Okay. Muy bien. Compañeros regidores, ¿alguien tiene algún posicionamiento? Voy a quitarme el cubrebocas un poco. Sí, adelante. Estoy totalmente de acuerdo con la paridad, estoy totalmente de acuerdo con la no violencia y por supuesto que estoy de acuerdo con una elección de 30 días, después de que sabemos lo que es una elección de más tiempo, pero tengo algunas dudas en relación a la elección de los miembros del INE y del IEPC, donde creo que no me quedó claro en relación al tiempo, al modo de elección y el tiempo que duran en funciones. Entendí que eran por 7 años que van a durar en funciones y no pueden ser removibles. ¿Sí o no? Siendo no los pone el Estado, los pone los designa el INE a los consejeros. Y sí son por 7 años. Y yo estoy de acuerdo porque no es conveniente hacer un cambio de consejeros durante un proceso electoral. Entonces, si los van a nombrar, por un decir, no dice la fecha, supongamos que los nombraran dentro de 2 años. Los consejeros están para que durante el proceso electoral
no pongas consejeros a modo. Los consejeros ya están y no los va a poner el gobierno del Estado. Los consejeros los nombra el INE. ¿Sí? Son pagados por el gobierno del Estado. ¿Sí? ¿Son pagados por el gobierno del Estado? No. Los del IEPC. No, los del IEPC. Y los del INE por Y el los- gobierno federal. Y el INE por el gobierno federal. Ajá. Yo pienso que no es necesario que se cambien durante durante una campaña, pero sí hay tiempo intermedio para poderlos estar o evaluarlos o que se pongan nuevos consejeros. Es mi punto de vista. Es mi punto de vista y la verdad que sí, pues me gustaría escuchar su comentario y veré, no estoy tratando de posicionarme a estar en contra, pero sí quiero expresar mi punto de vista y a lo mejor alguno de ustedes me puede... Yo, por ejemplo, sí estoy de acuerdo en que sea así como se ha estipulado porque estamos viendo el problema que tenemos a nivel nacional con el INE ahorita, que estamos en un proceso electoral y los están queriendo cambiar. Y se crea una confusión, se crea un problema, se crea distracción y el meollo del asunto de las elecciones se deja de lado, porque estamos con el problema de vamos a cambiar consejeros. Faltan consejeros que no han nombrado, que tenían que haber nombrado ya desde el año pasado y no los han nombrado todavía y ya viene el proceso electoral. Entonces yo por eso, además, nosotros no podemos hacerle modificaciones a eso, ninguna. Nada más nos podemos postular. Aceptamos o no aceptamos, pero no podemos cambiarle. Pero yo sí estoy de acuerdo, porque hemos visto en el transcurso de las anteriores elecciones, por lo menos como yo soy como 20 años más grande que ustedes, hemos visto otras campañas en donde si tú mueves consejeros antes de un proceso electoral, creas problemas y creas conflictos electorales, que es lo menos adecuado. Entonces, si ustedes vieron, en este proceso electoral que pasó, no hubo conflictos. Son los consejeros electorales del INE, en el proceso electoral federal. Vamos a tomar como ejemplo el federal. Los que están en el federal, hubo un proceso electoral limpio, tranquilo, bien llevado. Ahorita, sin más ni más, los quieren remover, cuando ya tenemos otra elección en puerta. Y estamos creando un conflicto y podemos tener una elección con muchos problemas. Lo vimos en el Estado. Si los cambiamos en momentos no convenientes, no es bueno. ¿Por qué 7 años? Porque para que no los ponga el gobierno que va saliendo, vaya poniendo sus propios consejeros. Son consejeros apartidistas. Sí mismo ahí dice, los consejeros no podrán ser después candidatos 2 años después. No puedes ser consejero si fuiste funcionario antes. Entonces tiene muy bien estipulados sus filtros para darle certidumbre a las elecciones. Que cada elección ha sido más cierta. Cada elección ha tenido menos contratiempos, porque hemos ido perfeccionando. Esa es mi postura. Lo que pasó, regidora, un tema muy polémico que fue fue el titular del IEPC aquí en Jalisco, Tomás, no recuerdo su apellido, que después fue secretario en la administración estatal pasada, ¿no? Que pues no bien visto, ¿no? Porque sales de ser Consejero. titular, fue titular, ¿no? Ujú. Sí, fue el presidente consejero y en menos del año ya después de Ya haber eres- salido ya es secretario de una secretaría dentro del gobierno del estado y te deja ese... La ambivalencia de, ¿qué hiciste? ¿Estuviste bien? Entonces yo por eso siento que ese candado está muy bien puesto. Para mí está bien. Los 7 años para mí también están bien. No le veo objeto de que hay que estarlos moviendo a cada rato. En ese punto. Y como dijo el médico, yo perfectamente apoyo la paridad vertical y horizontal. La equidad, me parece muy bien que tengamos, siempre hay, pero muy bien que esté estipulado que haya uno entre 18 y 35 años para que manifieste el sentir los jóvenes. de los jóvenes.
Y, como dijo él, yo estoy completamente de acuerdo. Hay quienes dicen, no es cierto el COVID. Pues yo no creo que les estén pagando a tanta gente afuera de los hospitales para que actúe en su dolor. No es cierto que te contagias. Muy bien, yo no me quiero contagiar. Hago todo lo posible para no contagiarme. Y como autoridades tenemos la obligación de prevenir el contagio de otros. Somos autoridad y tenemos que estar conscientes de lo que viene adelante. El virus no se va a eliminar. Vamos a vivir con él, es cierto. Pero tenemos que aprender a vivir con él y tenemos que ser conscientes que no tenemos medicina, no tenemos vacuna, no tenemos respiradores, no tenemos camas, no tenemos nada con lo que podamos ayudar a nuestros ciudadanos. Y, por ejemplo, si dijéramos, y que la mayoría dijera que 30 días es poquito para la campaña, ok, vámonos con los 90 que te ibas, con 45, con 50, con los que quieras. Es un desgaste sobrenatural cuando tienes que cuidarte. ¿A dónde vas a ir a visitar? ¿A quién vas a visitar? Tenemos prohibido visitar ancianos. Tenemos prohibido los hipertensos y de enfermedades degenerativas andar en la calle. Y vamos a hacer una campaña de más de 30 días. Eso es atentar contra la salud de los demás. Eso es poner en riesgo a los demás. Y debemos ser muy conscientes. En nuestro municipio tuvimos casos. Aunque por ahí digan que no es cierto que fueron, sabemos que fueron. Y nos consta. Y conocemos a las personas. Y sabemos que estamos todavía en un punto muy grave. Entonces, yo estoy de acuerdo con todo. Hice mis anotaciones, pero yo estoy de acuerdo con todo. Otro punto que me brinca es la reelección de diputados. Esa reelección de diputados ya la habían manejado antes. Desde el periodo pasado, me estoy metiendo con lo jurídico, pero desde el periodo pasado se manifestó que iban a hacerse a nivel nacional, están buscando que los senadores tengan una reelección para que sean 12 años y los diputados tengan hasta 4 periodos para que sean 4 por 3, 12 años. Pero eso lo estaban manejando. De hecho ya estaba, ¿no? De hecho tenemos una Eso ya diputada está. reelecta, ¿no? Ajá. Irma de Anda es, si no Sí, recuerdo, pero reelecta. dice hasta 4 periodos se estaba Eran manejando. nada más eran hasta Hasta ¿verdad? 2. Ahorita nada más la modificación es hasta 4. Ajá, pero eso ya lo habían manejado desde el periodo pasado. Ya se había manejado que lo iban a manejar por 4 años, por 4 consecutivos, para que fueran 12 años. Ahí no me postulo. Pero eso ya se había manejado desde antes, ¿verdad, licenciado? Sí. Sí, yo había habido reformas en el 17 y en el 19. Ajá. Ya estaban esas reformas. Y eso ya estaba que se iba a hacer. Es nada más para asegurarlo. Y en mi punto personal de vista de los diputados, yo creo que es bueno, porque más Nos ganas le ayudan. pones, ¿no? De todos modos, si eres malo, diputado, pues la gente te va a castigar el día de la votación. Entonces, Y ya no vas a- ya no votan por ti. Ya no van a votar por ti. No es como la fórmula que utiliza Estados Unidos con sus pues diputados, ¿no? ¿Cómo le llaman a ellos allá? Congresistas. Pues esos camas duran hasta 30 años, ¿no? Pero son gente que ya se profesionaliza en el tema y pues son especialistas, ¿no? De que Y le siguen. echan muchas ganas, de que estudian y se empapan y están al 100. Y yo creo que en ese sentido es lo que es bueno con estas reformas para la reelección de diputados, de tener diputados que realmente sean pues capaces e inteligentes y que tengan criterio propio, que no nada más vayan a levantar la mano, que vayan a hacer propuestas, que lleven las propuestas de nuestra gente. Si no lo hacen, No, el mismo no pueblo votas te va a por decir, él. No, pues ni más, ya no voto. Ya no votas por él. O sea, si hizo buen trabajo en tu distrito, pues vuelvas a votar. Como ahorita, si vas a votar por tu diputado, Pues sí. pues, oye, no Pues, la he visto. Ajá. No la he visto desde que Ya no volvió. ya no volvió. O sea, por decir algo, no, ya no volvió. Y entonces ya no votas. Pues ya no votas, ¿no? Ellos mismos se ganan o no. Ellos mismos se ganan así. Así es. Yo estoy de acuerdo con... Estoy de ¿Algún acuerdo. posicionamiento de algún compañero regidor más? Entendemos que no puede cambiar nada, nada más. ¿Sí o no? Punto de vista, como estamos haciendo. Pues El tema que mencionaban de recursos para partidos políticos, que me lo pueda un poquito... adelante. Lo de 30 y el
30 y 70. 30 y 70. Doctor, ya no existe. Ya está así. No es que apenas en esta reforma se esté, o sea, hay una partida que son para los partidos políticos. Anteriormente, simplemente esa partida era diferente. Hoy se está haciendo 30% en partes iguales a todos los partidos que están. El otro 70% es a la parte proporcional de la votación. No, ya. Si nos Ya, metemos- ¿Sí? Ya, ya. Ujú. No es de que va a ser partes iguales. Anteriormente estaba, pero en otros porcentajes. Era el 50 y el 50. Hoy reducen. Y eso es únicamente en el tiempo electoral. ¿Lo que les dan de apoyo? No. No, hace cuenta que año con año los partidos reciben sus Prerrogativas. prerrogativas, ¿verdad? Esas prerrogativas te dicen, ¿sabes qué? Este año hay 100 millones de pesos para el estado de Jalisco. El 30% se les va a repartir a todos los partidos políticos. El 70%, como hayan sacado la votación en la elección anterior, de esa forma se van a distribuir esos recursos. Pues todos los años hay. Todos los años. No es de que No es de ahorita. apenas en esta reforma se les esté dando o se les quiera incrementar. No, los montos son los mismos, simplemente va a ser como la forma de distribución. Y es de acuerdo a la votación, la mayoría. Sí, pero, Adelante, Beto. a mí lo que no me queda muy claro es el 13, no lo entiendo muy bien. El 13. Ese es el punto. Tengo un poquito de confusión ahí. Pues el artículo 13 es ¿Qué dice? el concepto de los partidos políticos. ¿Qué es un partido político? Ah, Es sí. un ente público. O sea, te dice la descripción y te dice que para ser partido político, cuáles son los requisitos de fondo y forma que debes de tener. Vamos, yo quiero generar o quiero crear un nuevo partido aquí en Jalisco, lo puedo hacer. Y me dice cuáles van a ser los pasos. Aquí me dice. No va a ser una ocurrencia de decir, no sé, quiero que se llame el partido Toño La Huerta. Debo de tener los requisitos de fondo y forma que me dice el 13 y debo de tener ese concepto. Si mi partido no reúne esos requisitos, pues no es un partido político. A lo mejor va a ser un movimiento de una asociación civil o algo, pero No alcanzaría el registro como partido. no alcanzaría el registro. Eso es lo que te dice el 13, pues te dice, para los partidos políticos que ya están y que se van a generar, tienen que tener estos Lineamientos. lineamientos. Y ahí te dice, que es donde decía, esos partidos políticos estatales, ¿a qué tienen derecho? Son las prerrogativas. De la partida que se dé, tienen derecho a 30 en partes iguales, 70, así. Ahí te va diciendo cada cosa por cosa. Es el 13 es única y exclusivamente para los partidos políticos. ¿Algún posicionamiento más, compañeras, compañeros? Pues si no existe algún posicionamiento más, sometemos a votación esta reforma. Quien esté a favor, manifestarlo levantando su mano. Aprobado por 11 votos. Muchas gracias. No habiendo más asuntos por tratar, se da por concluida la presente sesión extraordinaria de ayuntamiento, siendo las 11:28 del día de su inicio, y se les convoca para la próxima sesión con carácter de ordinaria. Muchas gracias a todas y todos, compañeros.